muy buenos días. Disculpe la molestia. Ingresamos con el mismo link de la semana pasada. Buenos días, chicas. Bienvenidas. Adriana, Miriam, Alejandra. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Buenos días, Adriana. Ya leí tu mensaje. Vamos a ir ingresando. Buenos días, Nayeli. Macarena. Buenos días. Stephanie, buenos días. Valentina, buenos días. Damari, buenos días. Miriam, bienvenidas, chicas. Elaine está por ingresar. Buenos días, Elaine. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Nayeli, buenos días. Damari, buenos días. Les estoy leyendo aquí en el chat. ¿Qué tal su semana? ¿Salieron? ¿No salieron? ¿Se quedaron en casa? ¿Ya empezaron a salir así como los pericotitos mirando? Yo he salido así de vez en cuando nada más. Un día me fui a Plaza Vea, otro día fui al cajero y no más. Ah, un día me fui con mi esposo a la farmacia, pero no, ya habían cerrado. A ver, Jackie también está por ingresar. Buenos días, Jackie, bienvenida. A ver. Y se nos va, ya estamos en la mitad de junio prácticamente. Increíble, ¿no, chicas? Jackie, buenos días. Increíble, realmente es increíble. Bueno, entonces ya va a terminar la cuarentena, ¿no? En junio, termina junio y termina la cuarentena. Y ahí viene el mes de julio. Mi hijo tenía planes de casarse en el mes de julio, ¿cómo será? Porque hasta ahora en las municipalidades no dicen nada de matrimonios. ¿Cuántos novios estarán así, no? Conozco unos jóvenes que se habían casado por civil. Justo en la semana que empezó la cuarentena, era su boda religiosa. Todo se echó a perder, porque obviamente que las personas que hacen el catering y todos estos servicios de bodas ya habían invertido los alquileres, todo se quedó en el aire. Buenos días, Jackie. Se quedó en el aire. Winnie, buenos días, bienvenida. Giselle, buenos Buenos días. días, Miss. ¿Cómo estás, hijita? Bien, Miss. Qué bueno, qué bueno. A ver,
¿Alguien más está por ingresar? Todavía no. Miss, ¿por ahí ha salido sol? Sí, está saliendo el sol. Fuerte. Sí, yo por lo general cierro las cortinas para poder prender la luz y quede un poquito más iluminado. Y he abierto un poco para que entre aire. Medio raro el clima, Miss. Sí, pero parece sierra, ¿te has dado cuenta? En las Sí. sombras de frío. Igual hay que abrigarse. Sí, igual hay que abrigarnos. Bueno, al menos así no se ve tan triste. Porque acá en Lima el color gris es el que reina, ¿no? Justo llega Reina. Reina Alexandra. Ya se une al grupo. Bienvenida, Reina. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, hijita? Bienvenida. Adriana, buenos días. Uy, ¿dónde estás? En Ancón. Ah, ya, sí. En Ancón hace frío, un frío que uno no está acostumbrado, ¿no? Mi hija el año pasado recuerdo que estaba haciendo sus prácticas en el CEDIF de Ancón y le dio el asma. No pudo terminar, tuvo que pedir que le cambien y lo cambiaron acá por Independencia, porque el clima la mataba. Ya había terminado 2 veces en emergencia por el asma. Y me decía, no, es que hay mucha humedad. Bueno, porque es también la playa, ¿no? Humedad. Y ella me decía, yo entraba y parecía que llegaba a Londres. Era pura neblina el año pasado. No estaba como, acá no estaba así soleadito, estaba todavía más gris, así que me imagino que allá más frío. Tienes que cuidarte, Lucía. Adriana, Lucía, tienes que cuidarte del frío. Yo supongo que ya ustedes han aprendido a lidiar con el clima, ¿no? Por ejemplo, a mí es el frío también. Yo todo el otoño e invierno siempre estoy con la nariz tapada. Es como una alergia, ¿no? O se me seca la nariz. No, yo soy como los perritos que tengo que tener la nariz húmeda. Entonces ando con el mentolato. Bueno, vamos a ver cuántas chicas ya están. 16. 16 de 24. Vamos a ir, ¿Y pudieron, hacer la entrevista a una de las animadoras, personal de Pronoí? ¿Les dieron la oportunidad? ¿Alguien ha tenido problemas? A ver, acá estoy. Buenos En mi días, grupo, Miss. Miss, ya hemos hecho entrevista. ¿Cómo dices, Winnie? En mi grupo ya hemos hecho ya entrevista, Miss. Ah, qué bueno. ¿Quién más alguien me estuvo hablando también al mismo tiempo? Buenos días, Miss. ¿Cómo Gloria. está Gloria? Dime. Sí, nosotros hicimos una entrevista, pero no a hicimos a una maestra de jardín, Ya. pero no de PRONAVI, y a una maestra de inicial que ella trabaja con la pedagogía Waldorf. Ah, interesante. Bueno, puede ser interesante también para compartir. Sí, mira, yo por eso les dejé abierto, si alguien encontré un pronoí, ese era el objetivo, lo genial, sino que a veces también las personas que trabajan en los pronoí tienen temor de hablar o dar sus nombres o que digan de dónde es porque van a decir cosas que puede incomodar de repente a otras personas, ¿no? O puede malinterpretarse lo que ellas digan porque tampoco están diciendo una mentira ni están diciendo algo para dañar al pronoí, ¿no? Pero hay ese celo, ese temor, ¿no? Entonces, en el caso de que ustedes hayan tenido esa experiencia, lo compartimos sin mencionar el nombre del pronoí y la persona que entrevistaron, pero en la información que me envíen, si me lo dan, yo no lo voy a compartir. Simplemente para verificar qué es el pronoí, ¿no? Y dimos esa alternativa, ¿no? Si no conseguían, en todo caso, con una persona de un inicial y de preferencia del Estado, para poder enriquecernos, porque de todas maneras lo que queremos saber es qué hicieron con el quédate en casa y aprendo en casa, cómo lo han manejado. Vimos que en el PRONI fue un poco más difícil, ¿no? Porque por ahí me compartieron de una entrevista de una persona que comunicó justamente de que no empezaron en el mismo tiempo que los demás
que los centros de educación inicial con el Aprendo en Casa, porque eran cuna, ¿no? Entonces, cuna, ¿cómo hacemos cuna con Zoom, cuna a larga distancia? ¿Qué cosa podemos hacer? Pero sin embargo, ahí se les ingeniaron y hicieron un trabajo también para no dejar a sus niñitos solos, ¿no? Ni a los padres de los niñitos solos, y seguir siendo un soporte, un apoyo ahí en la comunidad, que eso me pareció realmente loable, el interés de esta persona eh, en seguir en contacto, seguir ayudando a sus niñitos, ¿no? A los padres de familia. Entonces, todas esas experiencias vamos a poder conversar hoy día. Vamos a organizarlos. Te voy a pedir, por favor, Katy, si me puedes ayudar, de repente en interno con tus compañeras para ver, o haz un sorteo y quienes empiezan a, a participar y nos ordenamos para participar en las experiencias. Mientras que van ingresando sus compañeras, por favor. Vamos a ordenarnos quienes empiezan y ya faltan poquitos, ya son 17 chicas y yo creo que ya podríamos empezar me interesa saber si los grupos están completos o falta justamente la persona que tiene la información, cómo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos viendo, ya tenemos un grupo importante de participantes del aula, hemos esperado ya buen tiempito, estamos en 8:27, yo creo que ya podemos empezar. Ya chicas, yo voy a ir compartiendo con ustedes unos PPT y ustedes se ordenan y ahí me dices, Caticita, por favor, quiénes son las que empiezan y hoy día terminamos también. No, la participación no tiene que ser muy larga, son experiencias que creo que no van a demorar no más de 10 minutos, ¿no? Entonces, si fuera necesario, compartimos más tiempo porque tampoco quiero quitarles el que puedan compartir lo que han investigado, ¿no? Entonces, hoy día el producto de nuestra sesión va a ser Vamos a elaborar un informe que ustedes lo van a tener ahí adjunto en el espacio de tareas dentro de su plataforma. Un informe de justo las experiencias que nos comparten nuestras compañeras, por eso es importante que tomen nota. Aunque yo también esto lo voy ni bien termina la clase, lo grabo y lo voy a subir por si es que lo necesitan escuchar nuevamente. Pero en este tiempo de estudio a distancia también hay que acostumbrarnos a tomar nota, porque el tomar nota nos permite reforzar lo que estamos conociendo y que se nos quede en la memoria, ¿no? O sea, que no lo perdamos. Es una estrategia también de retener la información, porque vamos a recibir bastante información, ¿no? Vamos a tener también una actividad virtual en el foro de conversación de las experiencias que vamos a compartir. Y esta tarea de acá, que dice elaborar un PPT con un máximo, no significa que sean 10, ese es el tope, no pueden ser más de 10. Vistas sobre la importancia del plan remoto Aprendo en Casa. ¿Ya? Esto de acá es para justamente porque si ustedes se dan cuenta, todo nuestro trabajo en este tiempo está girando en nuestra realidad que es Aprendo en Casa, ¿no? Y es una estrategia y hemos visto también en la resolución viceministerial 088, que es una resolución que vamos a tener presente porque justamente es para este tiempo de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Y de la emergencia sanitaria que, según dijo el gobierno, va a permanecer, no si recuerdo, hasta agosto, septiembre, la emergencia sanitaria, no estoy hablando de cuarentena, ¿no? Entonces, la emergencia, eso significa que lo más probable es que las escuelas todavía no se reactiven, ¿no? Los estudios, centros de estudios tampoco, porque involucra tener a mucha gente, muchas personas en un ambiente cerrado, que eso no es beneficioso, puede ser peligroso y sobre todo riesgoso, ¿no? El día de ayer fue que me contaron el caso de una estudiante del turno de la noche, ella y su esposo están con el COVID,
después de un estudiante de turno mañana, pero no es de su grado ni de su salón, que sus padres están con COVID y ella está viajando a donde están sus papás para atenderlos, pues, ¿no? Y entonces el COVID está cerca de nosotros, chicas. Está muy cerca. No debemos de bajar la guardia. Debemos seguir cuidándonos con las mascarillas, con el alcohol en gel. Yo tengo el mío acá. Me conseguí uno así para justamente poderlo llevar. Cada vez que salgo, tengo que salir con el alcohol en gel porque uno se da cuenta que agarra más cosas de las que debería, ¿no? Ese día que estaba en la farmacia, no, en el consultorio para lo de mis lentes, me apoyé en el mostrador y puse mis manos como normalmente lo hacía y de ahí me di cuenta, ay, mis manos, ay, el gel, ¿no? Entonces, y vamos agarrando cosas, ¿no? Tuve que entregar mi DNI porque cuando tú te atiendes el consultorio tienes que entregar el DNI y agarraron mi DNI y después dije, uy, alcohol en gel, y aparecían esas maniáticas de la limpieza, pero es que es la única forma de protegernos, porque las personas pueden estar con guantes, ellos se protegen, el que tiene guantes se protege a sí mismo, pero tú no sabes qué cosas ha agarrado con esos guantes y con esos guantes agarra tus documentos o lo que te entrega y te contamina, ¿no? Entonces, ese tipo de conciencia es la que debemos de lograr para poder también transmitirla a nuestros niños. Si nosotros siendo adultos no nos percatamos, se imaginan las criaturas que son menos desconfiadas que nosotros. A ver, acá alguien participa, Jackie dice, incluso si nos compramos alguna prenda como medias, polera, etcétera, así sea nueva, hay que lavarla. Sí, es cierto, es cierto. O en el peor de los casos, ya no la quieres lavar, déjala en cuarentena. O sea, la cuelgas donde le dé el aire, porque el virus no va a durar más de 24 horas en tu ropa. Pero más seguro es lavarla, ¿no? Entonces, y esta época, pues que así nomás no consigues ropa, ¿no? En el mercado donde yo vivo, bueno, no he entrado al mercado honestamente, pero mi hija me dice, no, todos los que venden lanas, ropas, todos están cerrados, ¿no? Y las tiendas de afuera que venden ropa interior, porque yo quería comprarme medias, ropa interior, ¿no? Están cerradas. ¿No? Quería comprarme esas polos que tiene cuello V y de manga larga para ponerte dentro de las blusas, de la chompa, y no hay quien venda, ¿no? Entonces, más aún cuando lo compras en el mercado, en los ambulantes, porque tú no sabes quién lo agarró, quién no lo agarró, y la gente a veces agarra, y aún en los centros comerciales también, ¿no? La gente agarra, y eso es algo que tienes que mirar a buen ojo y decir si te queda o no, pero probártelo ahora está un poquito riesgosito, ¿no? Ya si conoces tu talla es mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr tener nosotras mismas para poder lograr que nuestros niños también tengan esa conciencia del autocuidado, ¿no? De las manos, de la mascarilla, de la protección. Entonces, este plan de Aprendo en Casa, cómo se está desarrollando, cómo se está dando, ¿no? De repente los PRONOI o en los centros de educación inicial. Les sugiero que un día puedan ustedes visualizar el programa. Si no me equivoco, los fines de semana dan la programación de la semana de lo que van a trabajar en Aprendo en Casa en las diferentes edades, ¿no? Entonces, diferentes niveles y grados escolares, que ahí también podemos ir teniendo un acercamiento y conocer más. Y la plataforma, obviamente, ¿no? Entonces, compartimos. Esto de acá ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Acá esta reflexión, ¿no? Construyamos una nueva mirada educativa a partir de reconocer los intercambios de experiencia docente desde nuestro lugar de maestra, asumiendo un compromiso social, ¿no? O sea, la idea de este intercambio que vamos a escuchar de las diferentes personas que han tenido a bien y la gentileza de podernos compartir, ¿no? Porque realmente ha sido una gentileza de las personas que ustedes han logrado entrevistar. Cómo Aprendo en Casa, cómo esta emergencia sanitaria, esta pandemia nos ha hecho cambiar
el entorno educativo a un entorno virtual, que de repente hubiera sido mucho más lejano el poderlo asumir, ¿no? Porque no iba a ser una necesidad, y como la necesidad es la madre de la inventiva y es la que hace que realmente ocurran los cambios, se ha generado un nuevo entorno que finalmente yo pienso que no va a desaparecer. Y de repente vamos a poder tener el compartir estas formas de enseñanza, ¿no? A distancia, presencial, y de repente ya cuando un niño se enferma y no sabíamos qué hacer, bueno, cómo le damos las clases y todo eso, ahora va a ser más viable y más cercano, ¿no? Los niños que están en hospitales, los niños que por alguna razón viajaron con sus padres por alguna emergencia, o que están enfermitos con alguna de estas virosis que normalmente le da a los niños, no puedan, o sea, no sientan que pierden clases ni se desconecten con la escuela, porque a través de las clases virtuales y las actividades, de repente así, que ellos puedan visualizar, van a poder también ser parte del aprendizaje y al mismo tiempo y de la misma forma que sus compañeros. Bueno, no tanto como forma, pero sí con las mismas oportunidades que sus compañeros. Y también ha permitido que en los lugares lejanos, que una vez que concreticemos y veamos que les entregaron las tablets, ya la vida de esos niños va a cambiar, pues, ¿no? Sus oportunidades van a ser otras, pero en las tablets hay que esperar que tengan también su acceso a Internet, y definitivamente el Estado va a tener que trabajar para que el Internet sea un bien que esté al alcance de todos los peruanos, ¿no? Y sobre todo en aquellos lugares más lejanos, para que también nuestros niños y los peruanos que viven en los lugares más alejados puedan tener la oportunidad de aprender y de conocer más de lo que está ocurriendo y no estén aislados, ¿no? En esta época, pleno siglo XXI, sigan aislados eh, tan de esta forma, no puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este nivel. Hay cambios de experiencias, y en este cambio de experiencias es donde aparece la creatividad, chicas. Porque de repente lo que están haciendo en un sitio puede servirme adaptándolo a otro, ¿no? Mi experiencia puede ayudarla a la de otros, y entonces ahí ese es el compartir experiencias. Acá, estas preguntas que ustedes ya las conocen, la parte de nuestra sesión, ¿no? ¿Qué buscamos con la experiencia de intercambio docente? A partir de la reflexión sobre la enseñanza del nivel inicial, desde esta contextualización de educación a distancia, surge la necesidad de reconocer nuestro rol protagónico, el cual nos permitirá definir algunas estrategias y actividades para ser desarrolladas en las aulas, en beneficio de toda la comunidad educativa y en particular de nuestros niños, ¿no? De nuestros alumnos. Entonces, es importante, no solamente es escuchar y para hacer mi tarea, sino es que reflexionar. En la reflexión es donde logramos también nosotros el aprendizaje, y también donde van a surgir nuestra creatividad, ¿no? Nuestro juicio crítico, no para criticar, sino un juicio crítico que nos haga ver en qué contextos estamos, los diferentes contextos, a pesar de que es un contexto de pandemia, cómo estos contextos pueden ir variando de una escuela a otra, y también cómo estos, a pesar de ser escuelas diferentes, pueden tener puntos en común muy definidos, ¿no? Donde las cosas sean iguales para todos. ¿Y qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Cómo podríamos hacer en un futuro escenario que ocurriera algo así? ¿Qué condiciones son las que tendríamos que vivir? Y creo que dentro de nuestros planes, no solamente los de mejora, sino los planes aún de prevención, de riesgo, de desastre, que toda institución tiene, deberíamos de incluir también los posibles casos de pandemias, de emergencias sanitarias, ¿no? Porque hay emergencias sanitarias que hemos vivido que no les hemos prestado la atención que debiéramos, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado hemos vivido con el dengue. El dengue ha sido una emergencia sanitaria, sino que no la difundían tanto y no la habíamos considerado, no habíamos evaluado realmente el riesgo que significa el dengue. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Iquitos, tienen el dengue, tienen el SIDA, tenían el COVID, y no me acuerdo qué otra emergencia sanitaria más, ¿no? Y cada lugar tiene.
Sí, el tema de la emergencia sanitaria solamente se da en la región, no es a nivel de todo el Perú, ¿no? No, claro, es regional, pero por ejemplo acá en Lima, en esta zona norte, hemos tenido el dengue. ¿Sí? Sí, hemos tenido el dengue. Y sí, yo recordaba pues porque esto me ha hecho también reflexionar. Estábamos en emergencia sanitaria, es más, venían a las casas a ver si tenías la macetita, si tenías el platito donde Oh, como hacer escurre el... fumigación y a verificar la casa. Oh, Sí, y los tanques de agua también, ¿no? Entonces, ¿por qué estábamos con esa emergencia del dengue? También ha habido, hace 2 años, de tuberculosis en la zona de Independencia, Tahuantinsuyo, y habían muchos casos de tuberculosis. Entonces, en los micros, en el metropolitano, eran centros de concentración de muchas personas donde podían contagiarse, ¿no? Entonces, sino que las emergencias sanitarias por lo general las han conocido los médicos y las personas encargadas de eso y la comunidad como que hemos estado un poco desconectadas de esa información, de esa realidad. Hemos escuchado posiblemente en las noticias, pero no hemos reflexionado en lo que significaba. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Yo también decía, bueno, eso es en otros lugares, ¿no? Y no le tomaba la importancia, pero en realidad nosotros todos estamos conectados porque por los vehículos de transporte y puede llegar, ¿no? Ahora, los mosquitos, ustedes saben, no respetan y no dicen, no, yo solamente paso en este distrito y otro distrito no, ellos se mueven donde tengan la oportunidad. Entonces, y eso, ¿no? Hace muchos años, cuando yo era jovencita, ocurrió una emergencia sanitaria del cólera, ¿no? Que después han querido decir que no era el cólera, pero era el cólera, que la gente se vomitaba, se iba en diarreas. Me recuerdo que mi esposo en esa época era mi novio y estuvo mal. Y es más, todavía tenían que medir cuánto de diarrea tenían porque para poder determinar si era el cólera o no. Y en el Hospital Cayetano Heredia habían hecho como una carpa donde la gente estaba ahí, justamente por los síntomas y lo único que les daban eran las sales minerales, ¿no? Lo que antes se conocía como la salvadora, justamente por eso de ahí salió el nombre de la salvadora, y era con suero, ¿no? Entonces ya cuando supimos cómo era el tratamiento, y en su caso lo atendieron y bueno, ¿no? Pero esa fue una emergencia sanitaria que no repercutió en la escuela, ¿no? Entonces, ahora no podemos estar tan desconectados. Pleno siglo XXI, creo que realmente la información está al alcance de todos y debemos de hacer que nuestros alumnos sean sensibles a estas situaciones, a estos contextos, para poder actuar en ellos, ¿no? Porque no sabemos en qué momento una de estas emergencias se sale de control como este del COVID, ¿no? Porque en China, en Wuhan, quisieron tenerlo ahí y solucionarlo ahí, pero se escapó y salió, mira, todo el mundo se contaminó de un solo lugar, ¿no? Y uno diría, pero ¿cómo llegó y por qué no llegan otras cosas mejores? Pero bueno, así ocurrió, ¿no? Entonces, esa reflexión tenemos que hacer y hacer cambios, modificaciones en nuestra enseñanza, en cómo vemos la educación, cómo preparamos a nuestros niños para ese escenario futuro que pudieran ellos también experimentar y de repente de una manera más continua, ¿no? De repente se presenta ya de manera más frecuente, porque yo les aseguro que ni sus abuelitos han vivido una época como esta, ¿no? Que llegó una pandemia mundial acá al Perú. No, no ha sido una cosa, y si alguna vez llegó, no ha sido en esta magnitud como ahora, ¿no? Que todos hemos tenido que encerrarnos en nuestras casas y guardar la cuarentena. No ha sido así. Entonces, no sabemos en qué escenario se van a mover ellos, pero ellos que van a tener otras oportunidades de aprendizaje, de conocimientos, de experiencias, deben de estar preparados para poder asumir el rol que les toque en el futuro, si tuvieran que vivir un tipo de experiencias como estas, ¿no? Entonces, acá está justamente el Aprendo en Casa y hay un spot que les puse en la página aquí está, a ver un momentito, voy a cerrar y abrir un ratito ya, para poder, a ver, para que puedan escuchar.
porque si no hago esto no van a poder escuchar nada. Ya está. Este pequeñito. Y esto es lo que justamente tenemos que ver también. Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. ¿No? Este fue el spot que promocionaba justamente el Aprendo en Casa, ¿no? Y, a ver, acá está. Que les dije que era pequeñito. Ahora a ver, un momentito para abrirla. Ya. Ay, no abrió la imagen. A ver, un ratito, voy a cerrar esto de acá. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nuestro PPT de un máximo de 10 vistas. Eso es el máximo, no significa que tienen que ser 10, pueden ser menos, ¿no? Pueden ser, no, tampoco va a ser 1 o 2, puede ser 3, 4, no sé, las que ustedes necesiten. Pero es es justamente sobre lo que aprendo en casa, ¿no? Entonces, ahora la pantallita, esta es. Listo. Ahora, esto de aquí, reconociendo nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas frente al COVID. No sé por qué no puedo poner quiero poner la imagen para poderlas ver y que ustedes me vean, pero no sé qué hice que no lo puedo hacer. Bueno, después intentaré. Entonces, esto de acá es una reflexión que vamos a hacer también pensando justamente en las experiencias, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen los distintos, esto lo hacemos juntas, ¿no? Los distintos, las distintas presentaciones, los distintos lugares de donde vienen las personas que van a compartir su presentación, ¿no? Las debilidades, oportunidades, amenazas. Vamos a hacer eso, nosotros lo compartimos. Y acá, ¿cuáles son los beneficios justamente de este intercambio de experiencias docentes? ¿Por qué lo hacemos, no? En la actualidad se ha enfatizado la importancia de que la escuela se renueve, que reoriente sus esfuerzos y busque los apoyos necesarios para su transformación. Entonces, reconociendo nuestras fortalezas, nuestras amenazas, oportunidades y debilidades en común, las cuales nos manifiestan las personas que entrevistamos, vamos a poder tener una idea de qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que mejorar? En este sentido, surge el compromiso docente de mejorar la situación trabajando de forma colectiva, organizadamente, reconociendo las necesidades de todos y planeando soluciones en corto plazo a través de los planes de mejora. Porque los planes de mejora son soluciones a corto plazo, algo que queremos hacer en este tiempo lo más cercano posible, ¿no? Y esto de acá, que es lo más difícil, ¿no? El poder trabajar organizadamente y en forma colectiva. Casi todos podemos hacer grandes planes, grandes proyectos a nivel individual. Trabajar colectivamente es lo que es difícil y eso es lo que tenemos que aprender a trabajar en equipo con una vista en común, ¿no? Nuestra vista en común tiene que ser nuestro objetivo y ese objetivo es el que nosotros debemos de tener presente para poder en conjunto trabajar. ¿Qué es lo que ocurre con los políticos o con las autoridades? Que todos quieren tener el nombre ahí puesto arriba, ¿no? Y cuando nosotros podamos hacer algo sin necesidad que nuestro nombre esté ahí arriba o que nos hagan un monumento o que nos den un diploma, o sea, no por un reconocimiento, sino por el bien común, ¿no? Por el bien de nuestros estudiantes, por el bien de nuestra patria, podríamos decir que hemos aprendido algo, ¿no? Y hemos logrado algo.
lo más difícil es dejar nuestro yo, nuestro ego a un lado y poner el de los demás en prioridad, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de lograr para poder hacer estos planes de mejora, para poder tener un mejor resultado, es trabajar en equipo, ¿no? Y si me preguntan, ¿y quiénes fueron los gestores? Todos. No, pero él solamente un ratito, pero yo dirigí todo, fueron mis ideas. No, todos. Porque eso es lo que va a hacer que este equipo se fortalezca y que la actividad que están haciendo en equipo pueda tener fines, porque se imaginan que cada uno se guarde algo sabiendo que esto puede enriquecer lo que están haciendo solamente por el hecho de que no quieren que digan que los otros fueron y que ellos fueron los que solucionaron el problema, y ojalá eso no esté ocurriendo dentro de las personas que están viendo esto del COVID y la situación de emergencia en el Perú, ¿no es cierto? Sino que cada cual haga la parte que le toca como un cuerpo, pues, ¿no? ¿Cómo es un cuerpo? ¿Hay alguien acá que quiere entrar? A ver. Un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo. Tenemos nuestra cabeza, tronco, extremidades, órganos, sistemas, ¿no? Y si nosotros dijéramos cuál de nuestros sistemas es el más importante, ¿de cuál podríamos prescindir? Creo que no podríamos prescindir de ninguno, ¿no es cierto? Nadie quisiera dejar de tener su sistema circulatorio, su sistema nervioso, su sistema digestivo, ¿no? Su sistema muscular, su sistema óseo, o si fuera por partes, ¿no? Bueno, puedo prescindir de un ojo, de un dedo, de una mano, de una pierna. No diríamos eso. Si pudiéramos nosotros mantener el cuerpo completo, es lo que querríamos, mantener el cuerpo completo, ¿no? Y no podríamos decir cuál de nuestras partes es más importante, ni de cuál depende nuestra vida, porque de diferentes formas cada parte es importante y de todas necesitamos, hasta del dedo meñique, porque si no, no podríamos escribir con la facilidad, porque estos dedos son los que van a reposar en el papel. ¿Te imaginas si no los tuvieras? ¿No? Entonces, claro que uno se adapta, ¿no? Pero el asunto está que sería complicado. De esa misma forma debemos de pensar cuando hacemos un equipo, que somos un cuerpo, ¿no? Y como cuerpo tenemos que funcionar. Y el cuerpo no va a decir, mi cerebro, mi corazón, mi estómago. No, todo es el cuerpo. Como no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el actuar del ejército romano en algún documental. El ejército romano era así, era un solo bloque, ¿no? Ellos estaban concientizados a que eran un solo bloque, ¿no? Y entonces caminaban así en bloque y con sus escudos se cubrían y se protegían entre ellos y se cuidaban, no estaban pensando quién es el protagonista o que yo quiero ser el nuevo outsider de los centuriones, ni nada de eso, ¿no? Funcionaban en equipo y por eso eran temibles, por eso es que funcionaban bien. Yo creo que los maestros también debemos de trabajar así, ¿no? Nuestro bien común es nuestros niños, y esos niños son los que en el futuro van a dirigir nuestra patria. Y tenemos que formarlos bien, tenemos que formarlos en esos valores, ¿no? Que nos vean, porque los valores nos enseñan, los valores se viven, y los valores se aprenden de observarlos funcionando en otros, ¿no? Si no, no nos creen. Entonces, a ver, un poquito más con esto. Esto de acá lo vimos la semana pasada, no sé si recuerdan, ¿no? Debilidades, ¿no? Pocos momentos para coordinar y organizar tareas comunes entre docentes, mucha información en poco tiempo en horario laboral para elaborar actividades. Esto iba a ser algo que predeciblemente íbamos a encontrar en común, ¿no? Estrategias que se pueden utilizar para justamente minimizar estas debilidades, ¿no? Encontrar espacios en las horas laborales complementarias para reuniones de coordinación, filtración de la información por el equipo de innovación, para que no sea todo de golpe, ¿no? De repente poco a poco, cosa que también les da tiempo de pensar, analizar y asimilar. Coordinarse mejor para minimizar tiempo y esfuerzo, hacer un banco de actividades y compartir. A veces yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero estamos programando y de repente
eh, y de repente las ideas se nos van, nos quedamos en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando esto ocurre? Tenemos que reposar, hacer alguna cosa distinta, y eso va de alguna manera a ayudarnos a podernos reubicar, ¿no? Pero si tuviéramos un banco de ideas que pudiéramos, del cual pudiéramos hacer uso, ese mismo banco nos generaría otras ideas más que podríamos ingresar, y eso podría ayudar no solamente a esta persona de este pronoí o de este jardín, sino a todas aquellas que necesiten de la misma información, ¿no? Y las amenazas que hemos visto que son en común, que pueden ser en común, y las vamos a analizar a ver si es cierto: falta de concentración, colaboración y asistencia de los alumnos. Vi en un documental justamente del caso de una maestra, que no es un documental, en las noticias creo que fue en Latina, que la maestra, el peruano del día, ¿no? Que era una maestra que era de provincia y tenía que caminar 4 horas para buscar a un alumno que no lo veía en la clase, ¿no? Entonces caminó 4 horas buscando a su alumnito, y el alumnito, su familia estaban pasando una situación muy dramática, no tenían ni qué comer y no tenían ropa de abrigo. Entonces, sus 4 horas de regreso gestionó, buscó ayuda, y le llevaron ayuda, juguetes y ropa y comida a la familia, y la familia estaba muy agradecida, ¿no? Y no tenía pues cómo entrar a las clases porque no tenía teléfono, no tenía computadora, no tenía con qué. Y creo, si no me equivoco, le facilitaron, ¿no? Porque también ella hacía sus clases por Zoom, y el niño no entraba. Entonces, esa es una amenaza que tenemos. ¿Cuántos de nuestros niños aquí en la costa estarán pasando por situaciones iguales, no? Porque hemos visto también en las noticias que cuando se dijo que las diferentes empresas de telefonía y de internet podían suspender los servicios que no se habían pagado por más de 2 o 3 meses, creo, lo hicieron más rápido que apurados, ¿no? Y veíamos en zonas como en los cerros que están aquí cerca de nosotros, ¿cómo se llama este distrito? Puente Piedra. Arriba en los cerros habían niños que ya no tenían el internet, les habían cortado, ¿no? Los teléfonos, y ellos hacían sus clases. Entonces, esas dificultades que enfrentan nuestros niños, que no solamente es al aprendo en casa con lo que se presenta en la televisión, que solo es media hora, sino que a esa media hora hay que complementarla, ¿no? Y eso es lo que hacen las maestras, y aún las animadoras, complementan, porque media hora para un día de clases es realmente prácticamente nada, ¿no? Sirve como una forma de tenerlos conectados, o como una introducción al trabajo docente o complementación, porque no tengo la programación, me llegó, pero la verdad es que no la imprimí, la programación del Aprendo en Casa, porque también de eso podemos saber para poder incluirlo dentro de lo que nosotros tenemos programados como clases, ¿no es cierto? Y otras amenazas: algunos profesores aún siguen en la enseñanza tradicional, miedo a los cambios y a la reacción de las familias. Creo que en esta época hay mucho temor a las reacciones de las familias, hay mucha violencia en la sociedad, y sí es cierto, los profesores no están acostumbrados a los cambios, pero yo creo que eso le puede pasar también a los jóvenes, ¿ah? No debemos tener temor al cambio. Los cambios, querramos o no querramos, van a venir, y las situaciones van a cambiar. ¿Y qué cosa es lo que hace que nosotros podamos permanecer? Es el adaptarnos, ¿no? El adaptarnos es una facultad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y el podernos moldear a nuevos escenarios inclusive, ¿no? Y construir con lo que tenemos. Entonces, claro que más cómodo es cómodo, la palabra es cómodo, es seguir en lo mismo, ¿no? Que todos los años haga la misma programación. El próximo año me toca práctica tercer ciclo, allá. Esto lo guardo para el próximo año. Y es otro escenario, son otros estudiantes. Puede ser el mismo tema, pero ya es un escenario distinto. Esperemos que el próximo año no tengamos que ver
todavía con la pandemia ni con el COVID, ¿no? Eso ya se haya solucionado, que los próximos estudiantes del tercer ciclo del próximo año puedan tener ese trabajo directo en los PRONOI. Pero, como les digo, son cosas que nosotros debemos de aceptar como seres humanos y los cambios son necesarios. Es como la edad. Por más que querramos e invirtamos dinero, los años pasan y se ven en nosotros. No podemos tener la cara de 15 años, ¿no? Cuando tenemos 52. Vamos a tener que aceptar los cambios. Los cambios son parte de nuestra vida. Ahora acá, es todo esto de aquí, lo que ustedes han entrevistado a las personas que han entrevistado, lo que estamos haciendo en nuestras clases virtuales, y aún estas experiencias que tenemos como estudiantes y maestras, como estudiantes y personas que trabajan en los PRONOI o en centros educativos de inicial, están emanadas o reguladas por esta norma, ¿no? Esta norma que salió este año 2020, la 088, justamente para el trabajo del plan remoto aprendiendo en casa, que incluye acciones frente al COVID-19, porque es necesario, ¿no? Es necesario mantener que nuestro ministerio tenga normas que nos regulen a todos, para que ninguno haga algo que se le ocurrió, y bueno, yo creía, yo sentía, porque muchas veces eso es lo que escuchamos, y es mejor, y créanme, queridas estudiantes, que es bueno tener una autoridad, porque la autoridad, tú descansas, tu trabajo va a descansar en lo que la autoridad dijo, y no vas a estar pensando o andando como a ciegas en oscuridad y tanteando el camino a ver si no te caes o te resbalas o te tropiezas. Ya es la autoridad. Si la autoridad te llevó por ese camino y había otro mejor, bueno, es responsabilidad de ellos y tú puedes hacer sugerencias, tampoco te digo que no, pero tenemos un punto de partida y un punto común que es lo que está emanando de la autoridad, ¿no es cierto? Entonces, este plan de Aprendo en Casa nos ha llevado a la revisión de documentos normados sobre el tema de Aprendo en Casa, ¿no? Que hemos visto en el PPT de la norma 088-20 del Minedu, que de repente ustedes ya están cansadas que todas las sesiones esté puesto ahí. Igual la misma resolución viceministerial, ¿no? Organizar espacios de reuniones colegiadas a fin de establecer una agenda docente, porque ¿qué cosa es lo que tiene que ocurrir trabajar en equipo? Si tú trabajas en una institución, tenemos que trabajar todos en conjunto y tener el mismo lenguaje para expresarnos, porque ¿qué sería que la profesora del aula A dé una información, la del aula B de otra información, la del aula C de otra información, o que cada una diga, bueno, es que estamos haciendo eso, pero yo creo que deberíamos hacer eso, y bueno, pero que no me hacen caso? Crearíamos conflictos. Y tenemos que tener un mismo mensaje, entender por qué se da la norma, entender por qué nos dan las directivas y por qué las tenemos que obedecer. Porque tampoco es que somos, como les digo, personas irracionales, pero tenemos que entender de dónde sale y cuál es el sentido de la norma, por qué se da, ¿no? La esencia, el espíritu de la norma, por qué se dio esa norma. La norma es para el cuidado de los estudiantes, la norma es para poder regular el trabajo con ellos, para que no se pierda la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Si nosotros entendemos y tenemos estos espacios de reunión colegiada para poder establecer esta agenda, vamos a entendernos y comunicarnos bien y vamos a poder trabajar bien y vamos a entender el trabajar en equipo. Coordinar de forma permanente con la comunidad educativa las acciones a ejecutarse y el explicarle a los padres, ¿no? Porque eso es clave. Miren, vamos a hacer así, esto de acá, ustedes necesitan hacer esto y ponernos de acuerdo. Mantener un vínculo de comunicación en conectividad con la comunidad educativa, ¿no? Ya sea por el teléfono, por el WhatsApp, por el Zoom. Porque el vínculo de colectividad, de comunicación, es que vaya de ida y vuelta. Si yo pongo un video, no hay una comunicación de ida y vuelta, solamente estoy transmitiendo información. Y eso no es la idea es que haya comunicación, ¿no? Si no se puede todos en grupo, aunque sea por pequeños grupitos, pero haya una comunicación, ¿no? Replantear las acciones educativas siguiendo parámetros de la norma 088-2020. Que esa norma es la que está regulando nuestras actividades en este tiempo.
aún dentro de nuestra casa de estudios, ¿no? Porque no podemos estar en clase. No podemos ir a los PRONOI, entonces estamos aprendiendo de forma remota aún el trabajo del PRONOI. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre este tema de forma permanente, gerenciar el apoyo de alianzas estratégicas frente al COVID y de repente la posta, no sé si las postas están funcionando, pero las postas médicas, el que, ¿cómo hacemos si nos enteramos de que alguno de nuestros niños o su familia es paciente del COVID? ¿Qué seguimiento se les da o qué información o recomendación les podemos hacer, ¿no? ¿A dónde se tiene que llamar? ¿A dónde se tiene que recurrir? Y eso sería bueno que podamos saber, ¿no? Cuando, en caso de que se presuma que hay alguien con COVID, porque acá a la casa de mi vecino vinieron en un carro. La verdad que no llamaba mucho la atención el carro, porque era una camioneta tipo 4x4, alguna cosa así. Y fue un domingo, por eso es que me llamó la atención. Se estacionó justo al frente de mi casa, bajaron con todos sus indumentarias que parecían fantasmitas, y sus mascarillas, más esta que te tapa como acrílico en la cara, guantes, bajaron sus cosas, vi que se ponían, sobre todo eso se pusieron un mandil celeste y todo, y se fueron a la casa del vecino, ¿no? Entonces, y como se habían parado en la puerta de mi casa, dije, uy, ¿quién los miraba a todos? Ustedes están con el COVID, seguro ya algo les ha pasado, ¿no? Pero no era eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese equipo va cuando uno llama por teléfono, y hay un teléfono, se lo voy a pasar a Katy para que lo tengan de todas maneras, ¿no? Porque no está de más. Y ese teléfono, esas personas van a verificar. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestros niños su familia está bien atendida o no? Porque ahí la primera etapa del COVID, mientras no haya la inflamación, pueden pasarla en casa, ¿no? Ya los médicos han dicho, y desde esa primera etapa es administrarle la medicación, pero la medicación tiene que ser recetada por un médico para que vea cómo estás tú y la dosificación, ¿no? O sea, no solamente cómo estás tú en consecuencia del COVID, sino cómo estás tú, tu organismo, cómo estuvo antes porque afecta el corazón. Si eres una persona que tienes algún problema cardíaco, pues definitivamente esa medicina no puede ser para ti. Entonces tienen que buscar o darte una que sea adecuada, ¿no? Entonces por eso es importante no automedicarse. Son medicinas muy fuertes, son medicinas que normalmente ustedes nunca antes las escucharon, porque no eran medicinas que como irte y tomarte, un Panadol, sí, ¿no? Pero por ejemplo, cuando tienen una infección, por lo general un Bactrim, ¿no? O sulfametazosazol con trimetropina, que es el Bactrim, que son por lo general para las infecciones estomacales, tú vas a la farmacia y lo compras. Cuando yo estoy mal de la garganta, que cuando me enfermo es lo que más se me enferma la garganta, tomo el ciprofloxacino, ¿no? Porque eso es lo que me recetan, ya lo sé, voy y compro eso. Pero los otros medicamentos que ni siquiera los puedo pronunciar no son así, son medicamentos que pueden ser peligrosos también para la salud si no los ha recetado el médico. Entonces, eso, no vamos a ir a atenderlos porque no vamos a poder hacerlo en primer lugar porque no es nuestra competencia, y quienes lo pueden hacer y les pueden hacer el control y el seguimiento, es mejor que lo hagan, ¿no? Porque para eso están preparados, ¿no? Entonces, estas de las de gerenciar apoyo y alianzas estratégicas frente al COVID, generar espacios de intercambio docentes en el uso de redes virtuales como Zoom, ¿no? Conversar, porque esto de intercambio docente, ¿qué cosa va a ser? De repente te has frustrado por algo, ¿no? O te sientes cargada, atribulada, o decepcionada, y lo conversas con otra persona, otra docente que de repente lo ha superado ya o se sintió así, y por ahí puedes encontrar ese soporte socioemocional con tus mismas compañeras, otras docentes, porque somos seres humanos y se nos pueden bajar las pilas en cualquier momento, ¿no? Ante diferentes cosas. Puede existir la resiliencia, pero eso no significa que no se nos bajen las pilas en un momento, ¿no? Y sobre eso, ya, bueno, volvemos a reconstruirnos nosotros, y eso sí es la resiliencia.
Aprender a aprender de forma constructiva en el servicio educativo, asumiendo un compromiso personal con la labor de maestra, ¿no? Y esto, tenemos que aprender a aprender en nuevos contextos. Y el reto educativo es elaborar el plan de mejora. Ese plan de mejora es urgente en el sistema educativo peruano y construyamos juntos una meta de alcanzar. Este plan de mejora debe ser una actividad que las hagamos así como cuando programas una sesión de aprendizaje, que podamos hacer un plan de mejora para poder lograr, justamente como dice la palabra, mejorar ciertas cosas que no funcionan bien o que funcionan de una forma que estorban nuestro trabajo o el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, por lo general, todas las instituciones lo hacen después de recibir la evaluación censal, los resultados de la evaluación censal. Tienes que hacer planes de mejora, porque no se trata de que llegue la evaluación, los resultados de la evaluación censal y diga, ah, ya, bueno, tenemos que mejorar en esto y punto. Tienes que reunirte con los maestros, evaluar los resultados, qué cosas hicieron, qué cosas diferentes pueden hacer, qué cosas creen que pueden hacer que existan mejores resultados, con quiénes tienes que coordinar, qué cosas tienes que aprender tú como maestra, cómo puedes coordinar con los padres. Entonces tiene que haber cambios. Esos son planes de mejora, para que el próximo año los resultados sean diferentes. Si los resultados son diferentes, tu plan funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendrías que hacer? Seguir mejorando, ¿no? Esa es la idea de los planes de mejora. A partir de lo expuesto, reconozcamos la importancia de los contextos sociales desde el PRONOI, a partir de un diagnóstico utilizando la observación como técnica de investigación, ¿no? Estos planes de mejora que ustedes presentaron siempre tienen que ser hechos de una manera, como diríamos, a conciencia, ¿no? Porque son lo que vamos a utilizar justamente para que mejore, para que el contexto, el aprendizaje de nuestros niños sea mejor, ¿no? Esa es la palabra, que sea mejor. Y siempre es en función de los aprendizajes, la infraestructura, los instrumentos, los materiales, todo eso en función del aprendizaje de los niños, no porque se vea bonito. ¿Cuánto esto va a mejorar en la calidad del aprendizaje? Obviamente que un sitio que está que se destartala, o que pasa el frío o la lluvia, o que pasa el calor, no va a ser el mejor lugar para aprender. Entonces, ese es el objetivo por el cual tenemos que mejorar, para facilitar, mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es el fin común de la educación, ¿no? De que nuestros niños aprendan. Y conclusiones, la trayectoria educativa del estudiante se fortalece cuando existe una buena y sólida relación entre maestro y los padres de familia, y sobre todo, si dicha relación resulta en constante comunicación entre ambos lados durante el transcurso del año escolar. Eso es cierto. No es fácil a veces, pero los maestros, las maestras saben cómo ganarse la confianza de los padres, porque finalmente el padre de familia va a sucumbir ante un maestro que realmente tiene interés en sus hijos. El papá se da cuenta. No, esta maestra me dice esto porque sí le interesa, entonces va a ser parte de tu equipo. Pero para eso es necesario tener una buena relación, ¿no? Una buena comunicación. Indiscutiblemente, el importante papel que juegan nuestros maestros y educadores en el desarrollo académico, social y cultural en nuestra sociedad no puede ser ignorado, ¿no? Si no tenemos en cuenta el gran número de jóvenes que ven en el maestro un segundo padre o principal mentor, la participación por parte del maestro en las vidas de nuestros jóvenes es posiblemente la más importante, cuando uno considera la cantidad de horas que ellos pasan en el aula aprendiendo del programa de enseñanza que ha sido confeccionado por maestros y profesionales expertos en la en la educación. Y es cierto, cómo los niñitos se emocionan cuando ven a sus profesoras en Zoom, participan. Sus profesoras son importantes para ellos. Y no significa que sea más importante que su mamá o que su papá, pero para ellos su profesora es tan importante como lo son sus padres. Y un maestro o una maestra también lo es importante para sus estudiantes, siempre y cuando realmente haya logrado tener ese impacto en la vida de los niños, ¿no? Porque los niños también perciben cuando tú te interesas por ellos y cuando no. Ahora, falta reflexión crítica en la práctica educativa.
falta de conciencia del rol social y cultural que lleva consigo el ejercer docencia. Falta la inquietud por trascender y hacerlo de buena manera, y eso necesitamos todos los peruanos, ser unidos frente, una unidad social frente al COVID-19, ¿no? La reflexión y la crítica, y sobre todo la reflexión personal y la autocrítica es parte importante en la labor de todo docente. Todo docente debe tener la capacidad de autocriticarse, en otras palabras, de hacer una metacognición, de reflexionar sobre su labor, sobre el impacto que su imagen como docente ejerce en sus estudiantes, ¿no? ¿Cómo me ven mis estudiantes? ¿Cómo me presento ante ellos? ¿Cómo me ven los padres de familia? ¿Realmente soy un comunicador? ¿Soy una persona que está transformando la vida de mis estudiantes? ¿Estoy impactándola de la manera positiva? ¿La estoy impactando de una manera negativa? ¿O simplemente pasé por sus vidas sin dejar huella? Y hay un premio, ¿no? El maestro que deja huella. Yo te digo que debemos ser maestros que dejan huella, no para ganar el premio, porque el premio va a ser que dejemos la huella en nuestros estudiantes. Ahí trascendemos, ¿no? Hay cuántas historias y reflexiones de maestras, maestros que hicieron la diferencia con sus estudiantes, que impactaron para el resto de sus vidas, ¿no? Y queremos ser esos maestros que impacten en la vida de nuestros estudiantes para siempre. Y como maestra de educación inicial, yo honestamente les digo algo, pensaba, bueno, los niños cuando están en tercer, cuarto grado ya no se acuerdan quién fue su maestra de educación inicial, ¿no? Pues y tú les dices, tú fuiste mi maestra, y me pasa porque yo estuve en un colegio donde tuve mis niños en educación inicial, los vi hasta quinto y secundaria y salir del colegio, y algunos no se acordaban que yo había sido su maestra, ¿no? Porque eran muy pequeñitos, ya pues, tuvieron otros maestros, y de repente otros maestros fueron más significativos porque ellos eran más grandes. Pero, ¿saben lo que me llamó la atención? Cuando mi hija estudiaba su carrera de nutrición y dietética, tuvo una compañera, y ella se acordaba de mi hija porque cuando mis hijos eran chicos, ellos entraban, a veces en su recreo iban un ratito a mi salón que coincidía con la lonchera de mis estudiantes, y lo conocían. Entonces, y le dice, yo te conozco. Ah, ¿tú me conoces? Sí, yo he estudiado en el colegio donde tu mamá era, y tu mamá fue mi profesora en inicial. Y ella también le llamó la atención porque por lo general no recuerdan mucho, pero hay niños que sí se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿ah, sí? Sí, tu mamá fue mi profesora de 5 años. Por tu mamá soy nutricionista. ¿Por mi mamá? Ella pensaba, bueno, por su profesora de secundaria. Por lo general son los profesores de secundaria los que van a impactar en la carrera de los estudiantes. Y ella le dice, ¿por qué? ¿Por qué te impactó? ¿Qué cosa hizo mi mamá para que seas nutricionista? Que cuando estábamos en inicial, sembramos una alverjita. Y yo vi crecer la alverjita, la plantita, y eso me hizo pensar en la importancia de los alimentos y cómo los alimentos podían hacer que nuestro cuerpo funcione bien y no se enferme. Bueno, porque esa era la idea de la sesión, ¿no? Y eso, miren, la acompañó hasta el momento que eligió su carrera y la hizo estudiar nutrición y dietética. Yo jamás me hubiese imaginado una cosa así. Por eso, chicas, yo les comparto esta experiencia no porque yo sea la super profesora, soy una profesora que en la mayoría de mis niños no recordaban que yo había sido su profesora, pero no sabemos a quién podemos impactar, no sabemos a quién le podemos cambiar la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñamos con conciencia, sabiendo lo que queremos lograr, desarrollar aprendizajes en nuestros niños, realmente cambiamos sus vidas. Entonces, yo les animo a que eso sea la razón por la que ustedes decidieron y son candidatas a maestras, y muchas de ustedes ya maestras. Pensar en nuestros estudiantes, no en la gloria, no en los reconocimientos, pero sí seamos maestras que dejan huella. Entonces, ahora creo que vamos a pasar a compartir con ustedes las experiencias que han podido ir
de las entrevistas que tuvieron en esta semana. ¿Quién empieza? Me avisan para poderles compartir la pantalla para que si algo tienen que presentar, me avisan para darles, que ustedes puedan tener el manejo de compartir la pantalla. ¿Quiénes van a empezar? Catita, ¿te pudiste poner de acuerdo? No, Miss. Ya, ¿alguno de los Miss, grupos? pero, Miss, la entrevista era hasta el día 18. Ya, ¿alguien tiene? No, no hay problema, sí es hasta el día 18, pero de repente alguien ya la tiene. Si no la tiene, no importa. ¿Ya? Chicos, respondan. Miss, ¿usted quiere que comentemos la experiencia de haber compartamos la experiencia de haber hecho la entrevista o ya el informe? Más que todo la experiencia de la entrevista, porque eso es lo que nos va a enriquecer, y el informe ya eso es esa parte, ¿no? Pero sí es que lo pueden hacer, ¿no? Porque es cierto, Katy, lo que dice es cierto, es hasta el 18. Pero puede ser que por ahí alguien ya lo tenga. A ver, Giselle me dice, sí, para el 18, ya, no hay problema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y esta parte de las preguntas y de la ficha, de todas maneras va a quedar ahí en la plataforma, porque cuando empecemos a compartir el 18, es ahí donde vamos a llenar, y acuérdense que vamos a llenar por cada entrevista que hemos tenido una ficha de informe. Lo que sí, en todo caso, te pido que a ti, por favor, y ustedes chicas, se ponen de acuerdo cuántos grupos son, porque finalmente no sé exactamente cuántos grupos son los que se formaron. Y para poder hacer el orden, Katy, ¿me ayudas? Ya, Miss. De las presentaciones, y entonces la próxima semana empezamos con las presentaciones y después compartimos lo que tenemos para la clase de la próxima semana. Miss, disculpe, no lo entiendo muy bien. O sea, es el informe. El PPT también se tiene que hacer en base a la entrevista, ¿no? No, el PPT es en Aprenda en Casa. Ah, ya. Solamente es informe nada más. De... La entrevista, ustedes tienen ahí un material. A ver, permítanme, Sí. les comparto mi página acá. De mi parte yo me confundía. A ver, acá está. A ver, alguien está entrando. Alguien preguntó. Sí, el PPT puede ser grupal, no hay problema. El mismo grupo que tienen organizado puede ser para el PPT. Este de acá es, miren. Esto de acá le amplía el tiempo. Aunque para el 18 de repente ya tiene, aunque no, eso tengo que ampliarlo. A ver qué habrá. ¿Ven la imagen? Miss, lo que pasa es que la imagen que usted nos comparte está muy Miss, está borroso, no se nota Ajá. nada. Solamente, Ya. A ver. todo está borroso, toda la imagen. Toda la pantalla, perdón. Este de acá también. Sí, todo. Ah, qué raro. ¿Qué habrá pasado? Ya eso sí ya no puedo decir. No sé, de repente sea porque el internet, ustedes sí me escuchan, ¿no? Porque cuando el internet está mal, usted sí lo escuchamos, no tenemos problema. ya se escucha así todo como que estuviera un extraterrestre hablando. A ver, voy a intentar. Sí, disculpe. Mi grupo se estamos acordando para poder hacer nuestra presentación, nuestra opinión sobre la entrevista que hicimos. Ah, ya, excelente. Me avisas si necesitas un poquito más de tiempo, voy a tratar de abrir esto. Sí, disculpe, hay un foro de la semana 9. ¿Ese foro de la semana 9 se va a realizar? Sí. El foro y el informe se en base al PRONOI, de las experiencias docentes. Ah, quiero revisar un ratito. Esa es la entrevista que se hizo y ya contestas tú. A ver. Miren, acá está la ficha, no sé si ven, pero en su plataforma está.
En tareas sale acá está, ficha de experiencia docente, ¿no? Que es muy similar a la que ya hemos visto, sino que es la que me están planteando, ¿no? Entonces es ya teniendo en cuenta, se parece a la ficha que se utilizó para la entrevista de la coordinadora del colegio de inicial. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Esa ficha. Ya. ¿Ya? No es muy distinta. A ver, voy a ver lo de la semana Miss, 9. esa ficha lo llenamos Pero ya cuando hayamos tenido las Esto experiencias. de la entrevista, con o la sea, entrevista, ¿no? Sí, por ejemplo, si hoy día va a compartir un grupo, hoy día comparte un grupo, hacemos una ficha y ya la van subiendo para que vayan descargándose de trabajo. Ah, ya. Ya, a ver. Ya, Va a ser una ficha, Miss, perdón, o sea, va a ser una ficha por cada entrevista, se podría decir que hay en el sí, aula. exactamente. Ah, ya. Ah, ya. Mira, esta de acá de la semana 9 es ingresa tu tarea de intercambio de experiencias de la semana 7, que esta es justamente de la entrevista que se hizo a la coordinadora del Raymond Clark. Aquí tienen que ingresar. Si no lo han hecho, me avisan con Katy y le voy a ampliar el tiempo, porque esto de acá, chicas, sí, no dejen de cumplir tareas, porque después ustedes me preguntan taller 1, taller 2, taller 3, y todo sale de aquí. El foro de participación, chicas, es su participación en aula, en clase. Ya, tampoco dejen de participar. Me avisan con Katy si es necesario, amplío la fecha, pero hasta el sábado. ¿Ya? Porque ya les estoy dando días adicionales a un tiempo que ya se planteó. Pero no dejen de participar y tampoco se queden así, ¿no? El foro de la semana 9, con la conversación de hoy día, la presentación de hoy día, de repente podríamos participarlo, pero sí tenemos que tener actividades en el foro. Claro, el foro era de las experiencias. Y esta es la tarea de la 9, entrevista a una animadora. Esta es la tarea que ustedes están haciendo, que es para hasta el 19 de junio. Máximo. Perdón. Acá el foro de las 10. Déjenme revisar. Ya, esta pregunta va a estar en función de las... Ustedes se dan cuenta, no es tampoco que me tengas que hacer una hoja de foro. Es simplemente que las preguntas tampoco son para las que respondas, sino es para que tengas una idea de lo que necesitamos compartir. Este foro lo voy a dejar para la semana próxima, cuando hayamos tenido todas las entrevistas, porque acá sí tenemos que comparar si son todas las experiencias iguales o no. ¿Ya, chicas? Ya, Miss. Ya, lo voy a ampliar. Y ahí les cambio la hora, porque esto sí la hora, y quiero que me entiendan, no es mi capricho, sino que cuando yo programo, el mismo sistema me pone una hora. ¿Ya? Pero por eso les pongo la hora para que ustedes tengan, esta sí la puedo cambiar, pero la del foro no sé por qué no. Para que ustedes tengan una idea y no se confíen. Pero si hay chicos que no han podido participar, por alguna razón puedo hasta ampliar un día más, pero no toda una semana, ¿ya? Pero me avisan con Kat para poderlo hacer. Y yo con ella les respondo también para que ustedes tengan la seguridad que se hizo. No se queden con tareas sin hacer. Cualquier dificultad me avisan. Tampoco me manden a mi correo porque de verdad se llena el correo no sé por qué se llena hasta lo que ustedes suben en la plataforma me llega al correo y se llena el correo y ya no puedo leer los mensajes que me mandan porque se me pierden ahí entre tanta información. Este foro de la semana 10 va a ser para la otra semana, para la semana 11. ¿Por qué? Porque necesitamos que tengamos expuestas todas las experiencias que ustedes han recolectado para poder hacer esta comparación si todas son iguales, cuáles son las dificultades en común o las más frecuentes o a cuál de todas estas experiencias te impactó y por qué. No podemos comparar con una sola, ¿no es cierto? Pero la que hoy día van a compartir sus compañeras es parte de las experiencias que van a hacer en su informe y las que van a compartir aquí también en el foro.
O sea, tómenlo en cuenta, ahora tomen nota y escuchen la participación de sus compañeras. ¿Correcto? Ok, mi. Y, a ver, ustedes me dicen, chicas, cuando están listas para darles el... Disculpe, una última Escucha. pregunta. Bueno, en el aula son como 5 o 6 grupos, entonces serían 6 fichas. Y esas 6 fichas de las experiencias docentes, ¿a dónde lo tendríamos que En el subir? mismo sitio. En el mismo sitio estaría... ¿Los 6? Sí, 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 ahí entran. Bien, mi. El PPT sí es grupal, ¿no? Sí, el PPT también puede Ya. ser grupal, no hay problema. Ya. Solamente el caso de que alguna no tenga inconvenientes, puede hacerlo personal, pero la idea es grupal, ¿no? Porque ya están trabajando en equipo, ya tienen equipo. Gracias. Bueno, ¿Las fichas también son grupales o personales? esas son personales. Ya. Porque lo que necesito es que cada chica haga su análisis, que escuche, ¿no? Porque si no lo hacemos así, no vas a decir, ay, bueno, después lo voy a hacer y después no lo vas a hacer. Miss, ya estamos listas con mi grupo. Listo, Milena. Entonces te voy a pasar a ti. Voy a compartir un Word, Ya. la foto de la profesora que le hemos tomado, hemos hecho una captura de pantalla. Ajá. Y vamos a hablar sobre nuestra opinión más que todo, ¿no? ¿Qué nos pareció? Porque ya la otra semana lo vamos a presentar el informe. Ya, hijita. Voy a buscar tu nombre acá para poderte compartir la pantalla. A ver. Acá está. Ya te di para que puedas compartir la pantalla. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeras. La entrevista que le hicimos a la profesora Diana Galindo, ella es maestra de educación inicial en la escuela 091 de Jesús María, que está ubicada en la residencial San Felipe. Ella nos menciona que al principio, como todas las instituciones, al principio tenían la idea de que solamente las clases se iban a suspender por 15 días, y viendo la coyuntura que se iba a alargar más, tuvieron que ponerse en acción y cambiar nuevas ideas y tomar nuevas decisiones. Con respecto a la conectividad, solamente no tuvo muchos problemas con relación porque los padres tenían pues sus laptops, sus celulares, etc., ¿no? Solo tuvo dificultades con 2 padres de familias que no se encontraban en Lima. Uno de ellos me parece que estaba en Ica, pero no Ica centro, sino hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Pero después trabajó muy bien con sus padres y sus estudiantes, ¿no? Le doy mi pase a mi compañera Milena. Muy bien. Sí, así es, Miss, como comenta mi compañera, ¿no? Eso es lo que la Miss de la educación inicial nos comentó, ¿no? Asimismo también nosotros le hemos preguntado, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo pedagógico vienen desarrollando ellos en el inicial, en el jardín donde ella está laborando? Ella nos comenta de que ellos están realizando trabajos por WhatsApp, por Gmail. Ellos trabajan muy aparte de los días de clase que la profesora dicta, les hace una videollamada o está constantemente más que todo comunicado con los padres, ¿no? Para que esta enseñanza pueda hacer llegar a los niños. Muy y bien. una vez por semana ellos también se comunican con los niños por Zoom, ¿no? Porque ella nos comenta que los niños también tienen que ver a su maestra, ser autónomos de ellos mismos, ¿no? Integrar a un grupo, porque como están en su casa, tienen que ver también a sus compañeros que han estudiado con ellos.
Sí, eso es importante. Yo estaba leyendo justamente la importancia que tiene para el niño el estar en un centro de educación inicial es pertenecer a un grupo, ¿no? Y sus compañeros son importantes. Muy bien. Sí, Miss, también les preguntamos si había una interacción fortuita con los padres de familia, ¿no? Si los padres estaban participando, Ujú. y nos dijo que sí, que la mayoría de los padres participaban en ayudar a sus niños, ¿no? Pues ahora los padres se han convertido como unos profesores, ¿no? Pero están bajo la ayuda de todas las profesoras, ¿no? Siempre están en constante comunicación, ellas los orientan para que puedan orientar a sus niños. Interesante, qué bonito. Qué bien, ¿ah? Que ha logrado poder trabajar así con los papás. Eso depende mucho de nosotras, chicas. Eh, yo recuerdo que cuando estuve trabajando en aula, yo siempre tuve buena relación con los padres de familia. Es más, yo les cuento una experiencia que tuve. Un día yo ya había llegado a mi casa de mi trabajo y me llaman del colegio y me dicen, ¿en tu salón ha habido algún accidente con un niño? No. Ah, el niñito, Renato, no te ha dicho nada, no se cayó, se golpeó el diente, ¿qué eso? No. Pero le dije, sí, me enseñó que se le movía el diente. Y el niño me dijo, mira, mí. Y yo todavía le digo, oh, seguro se te va a caer, dile a tu mamá, ¿no? Y no se lo toqué. Pero la mamá, había hecho todo un lío de que el niño la habían golpeado, que se había roto el diente, que ese diente no se le iba a caer, que lo habían golpeado, que se había caído. Era una asistenta social que trabajaba en el Loaiza. La verdad que la señora era media loca, hizo un escándalo y todo, lo que a mí me incomodó fue que la coordinadora le dio el número de teléfono de mi casa, ¿no? Y la señora, y tuve que escucharla pues y aguantarme su pataleta porque por teléfono la gente siempre es más valiente. Bueno, finalmente, se hizo mi gran amiga. Esa señora que me causó mucho conflicto se hizo mi gran amiga, porque eso fue lo que pensé, esta señora me va a fastidiar toda la vida si no logro, hacerla mi amiga. Y, y en realidad nunca supimos qué fue lo que le pasó al niño, porque como les digo, nunca se cayó ni nada, y ni siquiera sangró, solamente me enseñó que su diente se movía. Y que es muy posible que haya sido en su casa y ella no está en edad para que se le caigan los dientes y no sé qué tanta tontería me dijo. Bueno, la cosa de que ella fue después mi gran amiga hasta hace poco, que ya pasó no sé cuántos años que su hijo estuvo conmigo inicial. A veces cuando me ve me saluda, hola Yulita, ¿cómo estás? ¿No? Y uno tiene que lograr hacer eso, porque a nosotros nos dijeron, no, no te confíes en los padres son así, tampoco son los monstruos del lago Ness, porque nosotras mismas, bueno, en mi caso yo soy madre de familia, ustedes algún día lo serán y no se van a convertir en monstruos por ser padres de familia. Definitivamente que estamos en posiciones diferentes, pero eso no significa que no tengamos un punto en común, y el punto en común que tenemos maestros y padres es el niño, ¿no? Y entonces, si un padre ve que tú tienes interés en su niño, él te va a apoyar. Si ve que tú te preocupas por él, te va a apoyar. Si ve que tú le orientas y le ayudas, tratas de ayudarle, te va a apoyar, ¿no? Entonces, en este caso, la relación, yo veo eso, ¿no? La maestra, ella tiene que orientar a los papás cómo guiar a sus hijos y ellos lo están haciendo y se han vuelto unos maestros en casa, ¿no? Y finalmente los papás deberían de ser los primeros maestros de sus hijos y eso es lo que dice la Constitución. Ellos son los responsables de su educación. Y qué bueno que la maestra ha podido lograr. Se los digo para que ustedes cuando estén en aulas, cuando sean maestras, ya las responsables del aula, no vean a los papás como amenazas, véanlos como oportunidad. Ellos pueden convertirse en sus grandes aliados y las pueden querer y valorar mucho dependiendo de cómo ellos se dan cuenta de que la actitud que ustedes tienen con sus hijos y con ellos, ¿no? Si ustedes a ellos los ven como amenazas, ellos también lo van a ver, se van a poner en guardia. Pero si ustedes los ven como posibilidades, ellos se van a convertir en sus grandes aliados. ¿Algo más que quieren compartir, chicas? Sí, Miss, le voy a compartir la entrevista que le hice a Waldorf, una ¿no? maestra de la pedagogía. ¿Sí? Ella ¿Ya? trabaja en la institución educativa particular Casita de Juego. Ujú. Yo le pregunté qué experiencias educativas frente al COVID-19 se desarrollaron en su jardín. Y ella me dice que teniendo la conciencia que los niños se encuentran en sus hogares,
restringidos de su libertad de movimiento expansivo, las actividades que se están propiciando son los juegos que les llevan al movimiento expansivo por todo su hogar y culminando con alguna canción de preferencia del niño. Y me quedo con algo que ella me contestó a otra pregunta que hice, que cuál sería su aporte como docente con esta nueva metodología de enseñanza que estamos viviendo ahora. Y ella me refiere que si como docente solo veo la metodología, será como ver una herida y taparla como una curita, con aquello quiere decir que ya existen muchas metodologías que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cabe mencionar que cada uno ha generado un impacto que no necesariamente ha sido beneficioso para los niños que lo recibieron. Por lo tanto, yo partiría por transformar la pedagogía que se viene aplicando, puesto que aún no están atendiendo las necesidades básicas del niño. Lo que es pedagogía debe contemplar es la naturaleza del ser humano, reconocer que es un ser que posee un cuerpo, alma y espíritu. Y con lo mencionado no quiere tocar el tema religioso, me dice. Y justo estuve viendo yo una entrevista que le hicieron a Francesco Tonucci, ¿ya? Hace un mes, donde refiere que lo importante, que todos han hecho muchas entrevistas a psicólogos, a personas conocidas de la materia de educación, pero ninguno le ha preguntado al niño qué es lo que siente, qué es lo que percibe, ¿no? Con esto, porque si bien él habla mucho del respeto y de que según nuestras leyes del derecho del niño, el niño debería preguntarse, intervenir y definir qué es lo que quiere, ¿no? Y él menciona en su entrevista que antiguamente los niños tenían 3 espacios. La familia donde se le brindaba amor, la escuela donde le brindaban conocimientos y la calle donde aprendían el juego libre, la experiencia, la exploración, formaban el grupo de amistad. Y con el transcurrido de los años se ha quitado eso, y solamente que se ha quedado con 2, con la casa Y y el la colegio. escuela. Y ahora, con esta coyuntura de la pandemia, quedan los niños son la... Y cuando él refiere que hicieron unas entrevistas a los niños, y aunque uno no lo crea, el niño dice que extraña la escuela, pero en realidad Tonucci refiere que no solamente extraña la escuela, sino a los amigos, porque es el único lugar que los amigos puedan jugar, puedan compartir, porque por más que reciban las clases virtuales, ahora lo único que ven el niño es una pantalla, es una imagen donde no tiene el sentimiento, no hay emociones, y no interactúan como usted lo refiere, ¿no? Entonces, me quedo con eso, ¿no? O sea, con lo que menciona mi amiga y lo que menciona, pues, Tonucci, que tiene mucha importancia, ¿no? Que el niño se le debe respetar como ser humano y preguntar qué es lo que necesita para poder salir adelante. Efectivamente, los ministros, los directores, todos han hecho todo el plan de Aprende en Casa, han utilizado otras plataformas para poner, pero no le han preguntado al niño qué es lo que necesita. Y me quedo con eso. Gracias, Miss. Gracias por compartirnos, Gloria. Y eso es cierto. Y eso es una falta de respeto, ¿sabes? Porque respetar al niño es preguntarle y trabajar, porque cuando nosotros hacemos nuestra programación, programamos en función de las necesidades y de los intereses de los niños. Por eso es que nosotros podemos hacer una actividad hermosa y preciosa y en el aula se nos cambia, porque no es del interés del niño, nosotros pensamos que es de su interés. Es como esta medida que habían sacado, que nosotros no somos privilegiados por vivir en la zona norte. No me gusta decir conos, pero somos zona norte de Lima. Que nosotros no podemos salir a hacer deportes ni a caminar, y nuestros niños tampoco. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de alta contaminación.
¿no? Pero cuando tomaron la decisión, se olvidaron de preguntarle si los niños realmente querían salir. Yo tengo una sobrina de 5 años que no sale de su casa, ni siquiera la puedo ver. Y eso que nosotros vivimos, nuestra casa es como un condominio, acá están, todos somos familia, ¿no? En el segundo piso vive mi hermana con mi sobrinita y mi familia, o sea, mi esposo y mis hijos y yo. Pero ella no quiere salir porque afuera hay un virus. Y cuando su mamá sale, se asusta. La deja salir cuando la mamá se pone toda la indumentaria, se ha comprado hasta el mameluco, con gorrito, con la máscara, con todo. Cuando su mamá sale así, ahí está tranquila. Hay niños que tienen temor, ¿no? Hay otros niños que quieren salir. Ella no tenía costumbre de estar en la calle, así que no tenía, o sea, pero sí extraña el colegio, pues, ¿no? No es lo mismo. Y muchos niños se dan cuenta de eso, de que no es lo mismo. Una cosa era, es una cosa ver a tus amiguitos, que al menos eso les da cierta alegría y tranquilidad, porque ahí se fastidian, se hablan, ¿no? Aunque no tan con tanta libertad, porque el niño está con la mamá, el abuelo o el papá, que no lo deja actuar como libremente ellos actúan, pero al menos los ven. Pero ver un canal de televisión o un video de YouTube no es lo mismo, pues, ¿no? Cuando al menos la plataforma de Zoom les permite interactuar, pero por lo que veo no siempre utilizan la plataforma como un elemento diario, porque también es difícil por la conectividad y porque implicaría, por ejemplo, nosotros para poder tener esta clase, yo tengo que pagar la plataforma, ¿no? Y no todos los colegios lo hacen. Entonces eso de que se te corte cada 40 minutos, y con niños, te imaginas, se pierde todo el encanto, ¿no? Pero eso de preguntarle a los niños qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué cosas hay que trabajar con ellos, qué les gustaría aprender en este tiempo, ¿no? Porque todos estamos tratando de cubrir el currículum, ¿no? De que logren aprender todo lo que el currículum le demanda o lo mínimo indispensable para el siguiente año. Porque creo que eso es lo que finalmente se está pensando, lo mínimo indispensable, porque yo soy profesora de inicial, mi sobrina tiene 5 años, el próximo año se va a primer grado y yo también estoy en eso. Pero como ella no quiere que entren personas extrañas a su familia, a su entorno inmediato, tampoco quiero yo invadirla, ¿no? Entonces lo que hago es mandarle a su hermana mayor, que ella es una señorita, porque ella es la última de hermanas, ya todas son mayores. Su hermana, la anterior, tiene 25 años y de ahí sigue la niña de 5. 20 años de diferencia, ¿no? Entonces todas son mayores, pero hay una que ha asumido el rol de maestra y le prepara sus ambientes, le ha hecho en su casa, su departamento que es chiquito, le ha hecho su circuito para que pueda correr, saltar, reptar y obstáculos, entonces para que ella también pueda moverse en la casa, ¿no? Y no extrañe mucho el movimiento. Pero eso es algo que como maestros deberíamos de haber pensado, ¿no? Y bueno, no sabemos, ya cuando veamos las experiencias que nos vamos a poder compartir la próxima semana, vamos a ver cómo han visto los maestros, las animadoras, a las personas que ustedes entrevistaron para de alguna manera hacer algo en esta parte, ¿no? Porque esos 3 escenarios es cierto. De repente las personas de mi generación o hasta la generación de mis hijos fueron los que tuvieron el privilegio de poder salir a la calle. Y eso que mis hijos yo no los dejaba salir a la calle. Salían y yo estaba ahí mirando por si acaso, ¿no? Pero no, y en la puerta de mi casa. No tuvieron esa libertad que yo tuve. Yo recuerdo que me iba en bicicleta, me iba hasta por Las Palmeras, por Previ, me iba por el Trébol, llegaba hasta más o menos, ¿cómo se llama? Eh, por Angélica Gamarra, antes de Angélica Gamarra. Llegaba por ahí y me regresaba. Y yo pasaba por todos esos sitios. Ahora yo no dejaba a mis hijos que con la bicicleta se vayan más lejos de mi vista. Ahora en esta época peor, todavía los papás menos, ¿no? Y ya la calle, que era un escenario de libertad, se limitó por la inseguridad que existe, ¿no? En Europa con mayor razón todavía, ¿no? Los niños siempre salían acompañados, pero no tuvieron los amigos que tenían antes del barrio, ya muy poco con los del barrio, ¿no? Pero sí, el mundo se les achicó aún más.
y quedándose en la familia y con una familia frustrada, estresada, porque no eran los papás que normalmente están con ellos el fin de semana, divertidos, vamos a hacer esto, vamos a jugar, vamos a pasear, sino los papás que tienen su trabajo, no me dejas trabajar, o no dormí bien, estoy preocupado, los pagos, las cuentas, no alcanza para la comida, cómo pago esto, y generar trabajo. Entonces los papás estresados, que nunca tuvieron, ahora los tienen, y ahí metidos en su casa, que en lugar de ser una bendición, a veces se convierte en lo contrario, ¿no? Y pues sí, los niños están pasando un ambiente, un tiempo distinto, que habrá que pensar también cómo vamos a tener que trabajar cuando ellos regresen a las aulas. ¿Qué vamos a poder hacer? Porque no sabemos el niño encantador que se fue en marzo a la cuarentena, o que de repente no llegaste ni a conocer porque las clases en el estado empezaron después, cómo llegar el próximo año, la próxima vez que lo tengas en el aula, ¿no? No sabemos. Esta pandemia de todas maneras va a impactar en sus vidas, y ahí sí tenemos que ir pensando qué posibles situaciones se nos pueden presentar en el aula para poderlas tratar de la mejor manera, ¿no? Y no pensando en función de nosotros, sino siempre pensando en función del niño. No, es que este niño cómo lo me fastidia, sino qué cosa qué necesita este niño, qué le está afectando a este niño, ¿no? Viéndolo de esa forma. Bueno, chicas, me preguntaba de la tarea y del foro de esta semana 10. Esta semana 10, lo de hoy, esta semana lo estamos traspasando para la siguiente. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer hasta que tengamos todas las experiencias, porque hay que comparar y hay que hacer los informes, ¿correcto? De repente lo que nos han compartido sus compañeras es un adelanto. Todavía no lo hagan en el informe, la próxima semana lo hacemos. Si hay algo que puedan ir incluyendo dentro de su informe de repente, pero la idea es que tengamos la información completa para poder hacer ese informe. ¿Ya? Y llenamos lo que hemos escuchado. Si no escuchamos nada de los registros, de los documentos, simplemente pones no se escuchó en la entrevista. Porque nosotros podemos querer obtener información, pero de repente las personas que hemos entrevistado no están autorizadas y ellas no se sienten en confianza de compartirnos algo que puede ser delicado. Y les voy a decir eso, que en los colegios la mayoría no te quieren compartir ni su plan anual, ni su PI, ni su PCI, ni reglamento interno. Bien difícil es que te compartan esas informaciones. ¿Ya? Entonces, pero si alguien lo pudo conseguir, en buena hora lo compartimos. Pero si cuando visualizamos las entrevistas o escuchamos las entrevistas, no sale esa información no se compartió y punto. No te sientas, uy, ¿ahora qué voy a poner? No te sientas así. Ahora, me preguntaron la semana pasada, la semana 9, había una tarea que era de la semana 7, de la entrevista que se le hizo a la coordinadora del Raymond Clark. ¿Por qué la pasamos para la semana 9? Porque en la semana de exámenes no iba a haber tarea. Entonces, eso sí lo tienen que haber hecho, ¿ya? Y he revisado y son muy poquitas las que han participado. Puedo ampliar la fecha, entonces háganlo hoy día, pero solamente amplío la fecha hasta mañana, porque esa es una tarea que ustedes ya tendrían que haber hecho. Me avisas, Katy, si es necesario, por favor, para hacerlo, ¿ya? Aunque creo que de todas maneras lo voy a ampliar para mañana, hasta mañana. Sí, Miss, por favor, porque creo que algunos se han confundido con los trabajos. Ya. Por eso. Y sí les pido que estén atentas. Y si tienen alguna confusión, Katy es la persona a la que ustedes le pueden preguntar. Ella inmediatamente me avisa. Ya, no se queden con las dudas, ¿sí? Díganme. El foro de la semana 9, de la semana 9 se va a ampliar hasta mañana. Sí. Ya, les voy a ampliar hasta mañana. Pero el foro, Miss, pero el foro es en base a la entrevista. Miss, pero el foro no, de la con semana 9. Entrevista. Usted está hablando de la tarea. Estamos hablando semana 9, me ha preguntado tu compañera. Sí, pero el foro es el foro es en base a la entrevista. Claro, el foro es en base a la entrevista. De la coordinadora del Raymond Clark. No, es en base a la entrevista de nosotros. Hay una tarea y foro, la son semana dos 9. Ya, me voy a fijar, ya, porque como no lo tengo ahorita abierto acá, no le... La entrevista que se ha hecho ahora. La entrevista que se ha hecho ahora es para la 11. Estamos semana 10 hoy día, no es semana 9. La semana 9 fue la semana pasada.
Ya, el foro y la tarea de Miss, ahora sí es, para entender, disculpe, para mañana, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Disculpe. mira, en la semana, entren a su plataforma semana 9. Ya, Miss. Ya, ahí hay una actividad, una que dice, tarea en relación a la semana 7. Ya. Ya, esa tarea. Ahora, Eso es para mañana. sí, porque esa tarea ya ha vencido. Ya, y hay un foro, si no me equivoco. A ver, fíjense, voy a tratar de abrir, a ver. Me tienes que devolver Milena, me tienes que devolver o ya me lo devolviste. Sí, sí. Sí, a ver, quiero ver si puedo. Ay, no puedo compartir la pantalla porque tú tienes el host, que es que te compartí justamente para que puedan compartir su foto. Junto por lo más la ventana, porque no se vaya. Sí. Pones tu cursor en mi nombre y donde dice more o de repente. Ahí te voy a escuchar el audio de la chica, le he preguntado. ¿Sí? No lo veo. ¿Lo ves? No. Mi nombre. Donde está mi nombre, pones ahí tu cursor y presionas. ¿Compartir pantalla? Ajá. ¿El Zoom que tú tienes está en castellano o está en inglés? En castellano. Ya, mejor todavía. Pones el cursor sobre mi nombre y vas a buscar en más. Presionas más y te va a salir para que me devuelvas la pantalla a mí. El host yo lo tengo en inglés. A ver, voy a buscar qué significa esto en castellano. A ver. No puedo. Ya está. A ver. La palabra anfitriona. ¿No te sale para compartir sobre mi nombre? Te va a salir una que dice silenciar y otro más. En el que dice más, lo tienes que apretar y ahí te va a salir anfitriona. Cambiar de anfitriona, hacer anfitriona, algo así, y ahí eso es lo que tendrías que poner. No puedo aceptar a nadie hasta tener ser la anfitriona. Miss, el foro de la semana 9 es sobre la entrevista que usted realizó, ¿no? Ajá, claro. No, me había confundido. ¿Hasta cuándo es? Me pensé que era sobre Mañana, ya, lo voy a abrir hasta el sábado, ¿ya? Ya, Miss. Ya, entonces eso, no puedo compartir la pantalla porque se ha quedado con Milena. Milena, déjalo ahí nomás, no te preocupes. No te preocupes, hija. Ya vamos a concluir la sesión. No sé qué Solo hay cosa. dos alumnos nomás que han respondido el foro, nada más. Sí. Y como les digo, no puedo abrir la sesión. Ya vamos a concluir también. Más bien esta sesión la voy a grabar y la voy a colgar nuevamente. ¿Ya? Y sí, pues porque ya vamos a terminar, ya van a ser las 10. Y también de la misma sesión grabada voy a ver los participantes. ¿Quién se quedó afuera que no pudo entrar para considerarle? ¿Me escribes, por favor? Nadie, Miss, nadie me Porque acá Jackie me dice... Ni nadie me ha escrito. Ya. Adriana, creo, mi compañera, acepta a mi compañera, me pone. Ya, entonces, bueno. Listo, chicas. Entonces, cuídense, por favor. Ya esta semana, hagan estas tareas pendientes que quedaron de la semana pasada. Y estas las vamos a hacer cuando hayamos podido compartir todas las entrevistas. Ya, Miss, la otra semana todas presentamos nuestra entrevista, Sí, ¿o va a ser por todas. Sí, todas, ¿no? Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Gracias a ustedes, chicas. Cuídense Gracias, mucho, Miss. por favor. Muchas gracias. Cuídese. Y participen de las tareitas. Voy a cambiar la fecha. Sí, gracias.